Es un gusto recibir en los estudios de MMD Films a Pablo Adala, decía recién salido del INAU. ¿Cómo andamos, Pablo? Bien, bien, muy contento. ¿Qué votás en la encuesta? Y yo voto por Delgado. Voto cantado. Está bien, pero... Votaría por cualquiera de los otros igual. No, está bien, está bien. Pero comienzo tienen las cosas. ¿Qué evaluación haces, rasgos generales? ¿Cuál es tu balance de tu gestión al frente del Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay? Yo el otro día, con relación a esto, utilicé una expresión que me parece que es la que define de mejor manera mi estado de ánimo, que es la tranquilidad del deber cumplido. No digo la satisfacción, porque eso daría la sensación de que estamos, digamos, absolutamente desbordados de satisfacción en cuanto al alcance de las metas y de los objetivos y excesivamente eufóricos o enfáticos en cuanto a la valoración de nuestra tarea. Pero sí, tranquilos, en el sentido de que creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Estuvimos, a mi juicio, y dicho con mucha modestia, a la altura por lo menos de las expectativas y de la confianza que se nos otorgó cuando se nos designó en este cargo, que es muy importante, porque la presidencia del INAU, o el INAU, mejor dicho, es una institución muy, muy sensible en muchos aspectos, digamos, donde se juega mucha cosa y que además tiene, digamos, un impacto para bien o para mal, según cómo se hagan las cosas, en un tema muy, muy delicado, como es ni más ni menos que la cuestión de la niñez, las políticas de infancia, las políticas de adolescencia. Y creo que sobre esa base, en este tramo de la vida del INAU y del país, hubo un avance, a mi juicio, importante en cuanto a la mejora de la respuesta, en cuanto a que agregamos valor en las distintas prestaciones, tanto las del tiempo completo asociadas al amparo de los niños institucionalizados, como en todo lo que tiene que ver con el tiempo parcial, los centros CAIF, los clubes de niños, las adopciones. Por supuesto que con una mirada, Checho, que esto nunca puede ser ni debe ser una actitud refundacional de que la vida empieza cuando uno llega, ni tampoco se termina cuando uno se va. En materia de políticas de infancia en particular, en el Uruguay yo creo que ha habido un continuo. Todos los partidos, todos los gobiernos hemos recorrido más o menos el mismo camino y todos hemos aportado y agregado, digamos, a una línea de actuación que ha sido progresiva y no regresiva. Y eso es fácilmente demostrable. Y bueno, y en este tramo que nos tocó a nosotros, creo que le dimos un impulso y un empujón importante. Está bien. Ahora, hablemos en criollo. Háblame en cifras, en porcentajes, en números Sí. de esos logros. Exacto. Tú haces una valoración positiva de tu gestión. En números, ¿cómo se traduce esto? En números se traduce. INAU es una institución, yo decía, muy grande, muy importante, muy extendida. Atiende más o menos a 100.000 niños todos los días, en las más diversas modalidades. 130 o 140.000 en el año, porque obviamente es más importante el número de niños que los niños que se atienden cotidianamente, porque hay niños que no están en forma permanente, claro, durante los 12 meses de cada ejercicio. Tiene una estructura muy importante a lo largo y ancho del país, con 142 centros de 24 horas por gestión directa y por convenio. Atiende o tiene 900 convenios con las organizaciones sociales para atender 500 CAIF, 140 clubes de niños, 120 o 130 a esta altura centros juveniles, para que tengan ustedes una pauta de la dimensión, ¿no? De la escala de la institución. ¿Y en qué se traducen esas mejoras? Bueno, en el área de tiempo completo, el sistema de protección, los hogares, las residencias, hubo un avance muy importante en cuanto a que inauguramos 6 nuevos centros en modalidad CAF. ¿Qué es la modalidad CAF? Centros de acogimiento y fortalecimiento familiar. Es decir, en el INAU se debe trabajar con la visión moderna de que cuando un niño es institucionalizado, ingresa al sistema de protección, hay que definir rápidamente una estrategia para su revinculación familiar. Y para eso los centros de 24 horas tienen que definir estrategias y conformar equipos técnicos y dar respuestas técnicas que trabajen en la posibilidad, que debe ser lo más pronto posible, de que ese niño o vuelva con su familia original o salga con una familia adoptiva. Por otro lado, el sistema de acogimiento familiar, las familias amigas, duplicamos la cantidad de familias, ¿no? En este momento estamos con unas 1.500 familias de acogida. Eso es muy positivo. Son niños que, mientras están esperando que se dirima su situación, en lugar de estar en un centro de 24 horas, están a cargo de una familia de acogida. Cuando empezamos había 800 y tantas, hoy hay cerca de 1.500. Adopciones. Hoy publiqué el dato. Un capítulo importante, ¿no? Muy importante. Por tercer año consecutivo se alcanzó el número más alto de integraciones, de adopciones.
integraciones son adopciones. Es decir, del vínculo entre una familia adoptiva y un niño que sale en adopción. Estamos en este momento en 161 adopciones en el 2023. Habían sido 151 el año pasado y 125 en el 2021. ¿Se han flexibilizado los trámites de adopción, Pablo? Hemos ganado eficiencia por la vía de, viste que en la ley de urgente consideración hubo algunos cambios legales que fueron importantes, y en base a esos cambios al régimen jurídico, que no implicó replantear o reformular el régimen de las adopciones, no, implicó 3 o 4 cambios que creo que fueron muy oportunos y que nos llevaron a nosotros desde la gestión a reorganizar el área de adopciones, descentralizarla, incorporar recursos humanos y fuimos más eficientes. ¿Se acortaron los tiempos? Se acortaron los tiempos. Porque ese era uno de los grandes temas, ¿no? Exacto. Quiero adoptar a un niño en Uruguay y decía, no, me lleva... Ahora, ¿en qué tiempos estamos para hablar? Es decir, es muy difícil establecer un tiempo promedio. Hay un tiempo de referencia que son los 18 meses que estableció la LUC, que es el tiempo para la valoración de las familias, para que queden prontas para adoptar. Después, porque esto no es un trámite como quien va a gestionar una partida o a sacar la cédula de identidad, después viene una tarea que es lo que llaman integración y seguimiento. O sea, hay que vincular a esa familia que está pronta para adoptar con un niño que sea el indicado en términos de que esa familia más bien sea la indicada para ese niño y para que los proyectos de ambos puedan coincidir en un proyecto adoptivo que sea exitoso y se sostenga. Bien. Eso es todo un trabajo técnico, pero se han acortado los tiempos y hemos sido mucho más eficientes. Y redondeo. Sí. Después está todo el otro campo grande que yo mencioné, que son los centros CAIF, todos los proyectos socioeducativos, todo lo que son los proyectos de educación no formal. INAU es un organismo que muchas veces se lo asocia, como el viejo Consejo del Niño, a la tutela, ¿verdad? Al amparo. Sí. Es mucho más que eso, porque también es una institución dedicada a la educación, es parte del gobierno de la educación no formal. Se aprende desde que se nace. La educación formal es obligatoria desde los 4 años, pero los niños que van a los CAIF con 1 año, con 2 años, con 3 años, ya están en proceso de aprendizaje. Y había un avance muy grande. El gobierno apostó mucho, ustedes recordarán, en la rendición de cuentas del 2021, reforzó el presupuesto del plan CAIF. Después podría dar los números, pero bueno, había un agresivo proceso o plan de aperturas, de ampliación de cupos, de desarrollo del plan CAIF, que también es un continuo a lo largo de todos los gobiernos. El plan CAIF cumplió 35 años en este año y yo lo he destacado siempre. Todos los gobiernos en ese sentido hemos recorrido el mismo camino. ¿Nadia? A eso voy, a la continuidad. Tú lo decías recién, nada va a cambiar con tu llegada o con tu salida, pero probablemente sí. Pero el INAU es de una de esas instituciones que no deberían ser modificadas según el gobierno que pase. Todavía no hay un nombre para tu gestión, para la gestión siguiente, creo. ¿Cómo podemos garantizar la continuidad de justamente estos logros? Bueno, en el caso de la actual administración, no hay duda que la continuidad está garantizada, en primer lugar porque además renunció el presidente, pero por supuesto, INAU es una institución donde la horizontalidad es muy importante, porque el presidente, como yo digo a veces, es la cara más visible y es el que corta la cinta cuando se inaugura un CAIF. Pero atrás de eso hay un trabajo muy importante que es del directorio, de los programas, de todas las áreas, de los equipos de territorio, de los educadores, la gente que está en la atención directa. Una de las cosas que a mí más me impactó desde el 1 de abril del año 2020 para acá, que fue la fecha en la que asumí, son los niveles de compromiso, de dedicación, de vocación con la que los trabajadores realizan esta tarea. Que si en esa vocación, como la de ustedes, ¿no? Hay tareas muy particulares. Bueno, ser periodista hay que tener vocación de ser periodista. Si no, no te sale, no sos constante, no sos perseverante. Bueno, en muchas profesiones pasa eso. Capaz que en casi todas. La docencia. Es la docencia. Digo, por poner un ejemplo de esos oficios que uno no va porque se va a hacer millonario. Claro. Si no hay una fuerte impronta vocacional. Claro, no es una tarea mecánica ni una tarea meramente administrativa, con lo importante que es la tarea administrativa. Pero digo, acá hay que tener una vocación particular, una inclinación y hasta una aptitud y hasta dotes como para poder cumplir con eso, con atender a un niño que llega dañado emocionalmente al sistema porque rompió los vínculos con su familia y hay que hacerse cargo de él y atenderlo las 24 horas, por mencionar solo el punto de partida. Y bueno, y realmente a mí me ha impactado el nivel de compromiso y de vocación y hasta de afecto con la que los trabajadores... ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes? INAU es una institución pública que tiene más de 5.000 trabajadores públicos, funcionarios, en las más diversas modalidades, de los cuales 3.000 y algo, más del 50%, el 60%, trabajan en la atención directa. En esta con los chicos. Con los chicos, en diferentes lugares. Educadores, educadoras, psicólogos, asistentes sociales. Pero el sistema INAU
porque esos son los funcionarios públicos. INAU lidera como órgano rector un sistema donde hay proyectos de gestión directa que gestionamos nosotros directamente, pero después está todo ese universo de los convenios que yo decía recién, donde con las organizaciones sociales se gestionan los CAIF, se gestionan también centros de 24 horas o clubes de niños, y allí ya el universo de trabajadores llega a cerca de 15.000. Abdala, Alberto. antes que nada, qué bueno eso que nos está contando, que aumentó la cantidad de familias de acogida. Y qué bueno que haya compatriotas que tengan tiempo y ganas de recibir en su hogar a un bebé en general, son niños muy pequeños, Sí. sabiendo que después de encariñarse tienen que desprenderse de él. Me parece algo realmente muy, muy luminoso. Pero quiero consultarlo en torno a algo que yo comenté aquí en Buscadores. Yo tengo un poco la teoría en lo personal y en lo colectivo, que en lo peor lo mejor. ¿Qué quiero decir? Cuando pasa algo malo, pasó, ¿qué sacamos de conclusión para que no pase de vuelta? Me impactó mucho saber que casi en simultánea 2 bebés fueron retirados del Pereira Rosell. Sí. Me impactó mucho saber que 2 bebés que estaban allí, había una presunción de violencia familiar, Sí. que no estaba comprobado. Yo sé que en esto tiene responsabilidad el MIDES, la policía, pero la primera trinchera es el INAU. Y cuando me entero que un niño, un bebé de estos, se tardó 24 horas en recuperarlo, en encontrarlo allí, también la policía de una mano, y qué sé yo, podría haber pasado cualquier cosa. Entonces me pregunto, ¿no tendría que haber, por ejemplo, un asistente social allí en el Pereira Rosell que tuviera la autoridad de decir, no, acá no se va, y si no llama a la policía o voy a un juez? ¿Cómo puede ser ese vacío legal? Yo sé que nadie incumplió nada legal. Conozco la leguleyería porque permanentemente me encuentro con esto. No se puede, Alberto, por esto. Sé que legalmente no hubo ningún incumplimiento. Pero en lo práctico, eso es un desatino. Eso no puede volver a ocurrir. El INAU, ¿qué tomó cartas en el asunto para que eso no pase? ¿Para que hoy de tarde una madre que está allí con un bebé que los médicos sospechan fue maltratado, lo están curando, se le ocurra que se va y nadie la puede detener? Pero usted sabe, tengo bien presente el caso porque ocurrió recientemente. Es muy reciente, sí. Fueron 2 casos simultáneos, uno en el Pereira y Sí. otro En pocas horas, en en otra pocas institución horas. de salud privada. Ahora, en ese caso todavía no estaba determinada la causa de la violencia. La madre estaba a cargo del niño. La madre estaba en Por el eso le digo, ejercicio. legalmente yo lo sé la Claro, leguleyería, estaba en el ejercicio de la pero patria bueno, pero potestad. estaba esa situación de peligro. Usted bien dijo, es muy delicado el tema de los niños. Pero Yo sé ¿sabe eso, qué? legalmente también a Penades no lo procesó la justicia, y el Parlamento lo sacó ya. Porque a veces hay que actuar, Claro, pero hay que actuar con legitimidad. Bueno, Uno- el Parlamento sacó a Penades y No, la justicia no, está bien, ¿Cómo? pero, Le claro. pongo un ejemplo puntual de Ah, algo pero más drástico. Son cosas bien diferentes. Y más grave, esto de los niños no que lo de es un tema Penades. de más grave o menos grave, es un tema de que en ese caso se actuó porque un fiscal pidió un desafuero. Entonces el fiscal pidió el desafuero, el Parlamento Pero se pronunció. acá el Estado tiene que decir, este niño lo que tenemos que cuidar, más allá de que la justicia no se pidió todavía, que no importa. El Estado Pero somos ¿sabe todos. qué pasa? Pero lo que pasa es que usted está presuponiendo una serie de datos Sí. que probablemente no tenga conocimiento de ellos, que hacen a la calificación del caso. Sí, En ese caso lo que había era un niño lesionado. 2 niños. No, uno. El Bueno. otro estaba, no tenía nada que ver con este caso. Yo leí a los médicos lo que No, dijeron. Estaba en otra institución médica, no estaba en el Pereira. Fueron Pero, dos igual, casos que pero no dieron se pueden retirar de donde sea. Pero el que se retiró fue uno, el otro no, bueno, no mezcle el otro. bueno, son un dos niño distintos. que se retire en Pero esas porque la condiciones no madre puede era- ser. Pero la madre es la que tenía la autoridad sobre el niño en ese momento. La autoridad la tiene el no, Estado. No, está equivocado. Bueno, perdóneme. Está equivocado porque... Sí. Vamos a ordenar. Pero no, está pero equivocado. Alberto, Usted piensa como Alberto, Milei, que pueden plantea meternos a los mi- niños. Alberto, Pero plantea la escúcheme. inquietud y escuchamos No, al pero entrevistado, es porque una, si no- es no una me deja inquietud con explicar. opinión. Permitime, No, Cheche, porque yo pero justo Pero opiné dale este tema. alguna vez y Pero escuchamos ¿sabe al qué pasa? invitado, porque Con si todo no... respeto le digo, creo que es una opinión que no tiene fundamento porque no se sustenta en hechos reales. Ni siquiera usted creo que conoce todos los hechos. Es lo que yo estoy tratando de explicarle. Cuando eso ocurrió, primero, para mí sería muy sencillo salvar la responsabilidad del INAU porque en ese momento el niño estaba a cargo del Pereira, de ACE, ¿no? INAU está en el Pereira, tiene acompañantes de hospital, pero quien gobierna el Pereira no es INAU, es el Ministro de Salud Pública, es ACE, mejor dicho. En ese momento lo que había era un niño con lesiones y una madre que se estaba haciendo cargo de él. Que además a la postre tampoco resultó la madre la responsable de las lesiones, porque después la justicia intervino. Pero hasta ese momento la jueza o el juez no había decretado ningún tipo de medida cautelar con relación a un niño. Era un niño que estaba lastimado y una madre que se estaba haciendo cargo de él. Y la madre en determinado momento se fue con el niño. Y aunque se hubiera intentado ejercer la fuerza para evitarlo, si eso se hubiera hecho, se hubiera actuado en forma ilegítima. Porque el Estado
no sustituye a padres y madres cuando están en el ejercicio de la patria potestad, salvo cuando un juez lo dispone. Y en este caso el juez no lo había dispuesto. Perdóneme, hay que llamar a un juez apuro. Si hay un niño que está herido, que los médicos creen que fue... Perdóneme, eso es leguleyería. No, pero yo le digo cómo yo le digo, está bien. Cosas, sí. Porque vivimos en un Estado de derecho. Bueno, pero el Estado de Derecho, cuando es injusto, hay que cambiarlo. Tanto es así que en este caso, fíjese usted, cuando a la postre la justicia intervino, la juez de familia que intervino decretó que la tenencia siguiera en manos de la madre, porque la madre no había sido la causa de la violencia. La causa de la violencia en todo caso había sido la pareja de la madre, había sido su progenitor, cosa que se vino a determinar después. Ahora, cuando eso ocurrió, como el niño estaba lastimado, yo creo que lo grave hubiera sido que en todo caso ahí el Pereira se hubiera cruzado de brazos. No, se dio aviso a la policía inmediatamente y esa misma noche se detectó al niño y a la madre y se convenció a la madre de que el niño tenía que volver al centro hospitalario y el niño volvió al centro hospitalario. Bien, queda explicado el caso. Pablo, recién enumerabas logros, cuestiones que entendés que se han hecho bien en tu gestión. ¿Y las otras? ¿Qué te queda pendiente? Te vas por una cuestión circunstancial, porque se acercan los momentos políticos y no sos el único, sino que hay una tendencia de políticos que dejan sus cargos para hacer política a un año de las elecciones. ¿Qué te queda en el tintero? ¿Qué decís, pucha, con esto no pude o me hubiese gustado más profundizar, no sé, cierta tendencia? Quedaron muchos proyectos que me hubiera gustado que estuvieran concluidos, terminados e inaugurados antes de irme, pero los tiempos no calzaron. Pero por ejemplo, tenemos pendiente, que yo aspiraba a que se inaugurara este año, pero no dieron los tiempos en razón del llamado a licitación, la apertura de un centro de 24 horas para atender a adolescentes víctimas de explotación sexual. Ajá. Que es una necesidad, es una carencia que tenemos en el sistema, porque ese perfil no existe. Estamos hablando de un centro de 24 horas que pueda contener a las adolescentes, que todos sabemos que la explotación sexual fundamentalmente recae sobre adolescentes, mujeres. ¿Tenemos una idea aproximada de cuántos chicos están en esa situación? Aproximadamente. Bueno, los datos que tenemos son, a ver, el CONAPES, que es el sistema interinstitucional, el comité que atiende los casos de explotación sexual, el año pasado atendió 529 casos. ¿Tá? No quiere decir que todas sean mujeres adolescentes, sí, la gran mayoría. De esos 529 casos, creo que 50 o 60 corresponden a adolescentes varones, el resto son todas mujeres. Y tampoco quiere decir que esas adolescentes queden institucionalizadas necesariamente, porque muchas tienen contención familiar, entonces no tienen que quedar a cargo del INAU. Pero las que quedan a cargo del INAU son derivadas a centros de 24 horas de adolescentes. Y eso no es lo más conveniente. Bien. Lo más conveniente, sobre todo en la etapa inmediatamente posterior a la detección de la explotación, que el tema se judicializa y se empieza a trabajar en la reparación del daño, es que puedan tener un centro especializado. Lo tenemos en marcha, se va a inaugurar, sin ninguna duda se va a abrir. No dieron los tiempos, yo aspiraba que fueran en el 2023, pero hicimos 2 llamados consecutivos. Las propuestas que se recibieron no fueron del todo satisfactorias desde el punto de vista técnico y ahora estamos en un nuevo llamado, o se está en un nuevo proceso que espero que termine. Ahí hay un hombre que trabaja hace muchos años, que la tiene clara, que me consta que trabaja a conciencia, que es Luis Purcha. Sí, claro. En la CONAPES. Es el presidente de CONAPES. Sí. Exactamente. Pablo, ¿y qué es lo que viene ahora de cara a la campaña? ¿Acompañar en tu caso? Sí, por supuesto. Bueno, acompañar y después el destino dirá. Yo renuncié, como decía Checho, en el marco del artículo 201 de la Constitución, que es el que establece la renuncia para directores de entes y servicios descentralizados 12 meses antes de la elección nacional. Que la elección nacional, la primera vuelta, va a ser el 27 de octubre del año pasado. Una disposición que ahora que ya renuncié, lo puedo decir, que creo que es una especie de antiguaya, viene de otra época de la vida del país, pero está vigente y hay que cumplirla. Y si uno no la cumple no puede ser candidato al Parlamento. Está pensada para una etapa de la vida del país donde un director de Antel, un director de una empresa pública, practicando el clientelismo político, podía construir una candidatura al Parlamento en base a dar teléfonos. Entonces, por eso se puso en la década del 60, en la reforma del 67. Yo creo que hoy que vivimos un tiempo bien distinto, que es un tiempo donde hay más control, más transparencia y donde además todo está sistematizado y por suerte ya no se necesita una tarjeta de recomendación para conseguir un teléfono, no tiene demasiado sentido. Claro. Podrían hacer en paralelo su gestión pública. Quiero decir, así y la como los campaña. ministros no tienen un plazo constitucional o los intendentes para ser reelectos intendentes tienen un plazo más acotado. No hay mayor... Digo, pero no pensando en el interés del director que renuncia, no me malinterpreten. No, en general. Pensando en el desarrollo de una gestión. Sí. Esto de la continuidad y de lograr Poder proyectos hasta el terminar final. cuestiones que han quedado inconclusas. ¿Me entendés? Sí. Eso es lo que yo veo. Sí. Pablo- ¿Qué toca gira de acá en más? Bueno, yo me incorporé a mi sector político, que es el sector decente.
Centro. Ustedes habrán oído hablar de él, es un Sí. sector de reciente creación que va a apoyar y está apoyando la candidatura de Álvaro Delgado. Y bueno, y allí voy a desarrollar mi militancia y el tiempo dirá. Pablo, ahora ya podés hacer consideraciones políticas, algo que hace 2 semanas atrás no podías. Sí. Entonces, Una semana. no puedo, una semana, es verdad. No puedo dejar de preguntarte por el eventual impacto que puede tener en las urnas y en el Partido Nacional en particular el caso Penades y su imputación por 22 delitos gravísimos, como abuso sexual, violación, desacato, entre otros. ¿Cómo te ha tomado a ti como dirigente político, que me consta conoces a Gustavo Penades hace muchísimos años? Vienen trabajando juntos en la interna del partido. ¿Y cuál pensás que puede llegar a ser el daño que le ocasione al partido? A ver, creo que la respuesta es una respuesta doble o debe tener dos componentes. partes. En primer lugar, con relación al hecho específico, no caben dos opiniones. Yo esto llegué a decirlo incluso, por supuesto, antes de presentar mi renuncia, cuando se me consultó en función del desenlace que este caso tuvo. Estamos hablando de una situación gravísima, de un hecho que es siempre condenable y tal vez en este caso más condenable todavía, por tratarse de una persona pública. Y creo que dentro de todo lo malo que tiene, un aspecto que en tal caso tenemos que rescatar, no quiero decir como positivo, lo digo con mucha prudencia y entre comillas, es la circunstancia de que este episodio lo que viene a demostrar es que nadie está encima de la ley, por encima de la ley, y que en el Uruguay Y que hay separación de poderes. hay separación de poderes y hay una fiscal o un ministerio público que puede actuar como actuó en este caso con total amplitud y una justicia que termina fallando con la misma independencia de criterio. Resaltemos eso como un aspecto Sí. favorable. En cuanto a los coletazos o el impacto político que este episodio pueda tener, yo creo que a la hora de votar, impacto a favor o en contra tienen infinidad de hechos, cientos de hechos que acontecen, y es la gente la que juzga en función de muy diversas circunstancias. Al gobierno no se lo puede juzgar por un hecho específico y puntual, que además no es responsabilidad del gobierno. En todo caso, estamos hablando de una situación que responde a un comportamiento inapropiado De un legislador. de un legislador, de una persona pública, en su vida privada, en fin. Pero digo, independientemente de eso, no se explicaría mucho si esto hubiese tenido un impacto o una incidencia determinante o cosa que se le parezca, que ningún hecho es, a mi juicio, lo suficientemente definitorio como para torcer un resultado electoral, pero no se entendería mucho esto con los niveles de adhesión y de aprobación que sigue manteniendo el gobierno, Sí, la figura del presidente. y sobre todo la figura del presidente. Yo creo que la gente además juzga en función de otros parámetros, de otras coordenadas que tienen que ver, por supuesto, con la marcha del país, con la marcha de la economía, con la situación del empleo, con la situación social en general, y con un aspecto que para los uruguayos es muy caro y que se vincula con las buenas y las malas noticias, con los aspectos positivos y con los aspectos negativos, como puede ser que es la credibilidad, la transparencia, el hacerse cargo. Y yo francamente digo, con mucha humildad, creo que el gobierno y el presidente de la República en particular en eso tienen un activo que a mi juicio está pesando y va a pesar. También en los casos de corrupción, caso Astesiano, Marcet, las irregularidades conocidas en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Sí, yo lo que creo es que no hemos asistido a casos de corrupción en términos de lo que consideramos un caso de corrupción clásica o típica, ¿verdad? De una decisión de gobierno deshonesta e inmoral a cambio de un beneficio o del pago de una comisión, ¿no? Como podría ser un prototipo de caso de corrupción. Lo que hemos asistido es a situaciones, en todo caso, de desvíos, de errores, de decisiones inapropiadas, de irregularidades, y muchas veces, por cierto, de situaciones y de casos hasta de traición de la confianza, como pudo haber sido el caso de la custodia presidencial, pero sin embargo, también en eso, Checho, hay que ver en última instancia, porque esto tiene filo y contrafilo, cómo terminan impactando esas situaciones cuando frente a ellas asistimos a la circunstancia de un presidente que se hizo cargo, que dio la cara, que dio las explicaciones y que, a mi juicio, dejó negro sobre blanco que evidentemente él había sido traicionado en la confianza que sobre esa persona en ese momento había depositado. Sí, pero hizo caer a toda la cúpula
policial. Sí, Es un caso. Está bien, pero ¿sabes qué creo yo? A ver, en la vida pasan cosas, en la administración pasan cosas, y a lo largo de 5 años de gobierno, en todos los gobiernos han ocurrido cosas. A veces no es el tema de que los hechos pasen o dejen de pasar, que siempre pasan, sino cómo actuamos con relación a ellos y cómo reaccionamos con relación a ellos, que también es una materia opinable. Y ahí es donde yo creo que el gobierno siempre ha estado a la altura. Pero mi sensación es, está bien, nadie está libre, pasan esas cosas. Quizás lo que rechinó más fue de primera el apoyo. El apoyo en el caso Penades. En el caso Astesiano, en el caso Penades. Pero en el caso Astesiano, apoyo. Y bueno, el presidente salió a apoyar, digo, lo conozco, le doy mi familia, si no no estaría. Pero para explicar que hay que esperar. No, cuidado. Antes de jugarte con pero perdóname que te interrumpa. Con relación al caso Astesiano, el presidente no dijo eso como para justificarlo, todo lo contrario. No, yo no digo que lo haya justificado. En todo caso, dijo eso como para explicar por qué se había sentido traicionado. ¿Por qué se había sentido traicionado? Claro que es una traición. Por eso. No, pero lo que me refiero es, inmediatamente tenés que desligarte del tema. Yo creo que el presidente le costó desligarse hasta que se cayó, evidentemente, lo que era la situación de Astesiano y no hubo más remedio que desligarse. Yo hago una lectura bien diferente. Me parece que los hechos fueron distintos, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que el presidente asumió la realidad cabalmente al otro día, hizo una conferencia de prensa y explicó por qué consideraba que se había sentido traicionado. Entre otras cosas, por esos Heber sí antecedentes fue que tú apoyar decías. a Penades al Parlamento. Bueno. Está bien. Ahí coincidís. Sí. No sé. Ahí está bien distinto. Ahí el presidente también lo apoyó, pero creo que fue algo personal. Bueno. El error fue, me parece a mí, acá lo discutimos, primero, que Penades usó como conferencia de prensa no su casa, si era algo personal, sino el Parlamento. Y que el ministro del Interior se reunió con él antes de la conferencia, lo acompañó, lo respaldó, siendo el ministro de todos, incluido de quien lo denunciaba. Está bien. Eso es distinto. Está bien. Ahora, el tema es con relación a esto, ¿a qué le llamamos apoyo? Porque además estamos hablando de procesos continuos y de procesos largos y complejos que además se van agravando a medida que el tiempo transcurre. Que a medida que fuimos Cuando esos conociendo más, acontecimientos es cierto que ocurrieron, ese apoyo ya no estaba. Es verdad. nadie conocía los hechos, todo lo que vino después, todo lo que vinimos todos a enterarnos después, con el impacto que obviamente eso generó, ¿no? Tomás. Pablo, el Partido Nacional se va a presentar ahora a la campaña electoral. Y bueno, ¿y qué le van a decir a la gente? ¿Por qué hay que votar el Partido Nacional? ¿Qué nos quedó por hacer? Pues ya hicimos todo. No. ¿Cuáles son los temas en que hay un debe? Siempre hay un debe. El gobierno intenta tiene un programa, tiene una coalición, que no es fácil gobernar en coalición. Bueno, pero ahora hay que presentarse a la ciudadanía y decir, mira, nosotros queremos que nos den la confianza, nos renueven la confianza, porque vamos a hacer también ¿qué? Bueno, yo diría que nosotros a la gente vamos a comparecer ante la opinión pública a pedirle que nos renueve la confianza por algunas razones fundamentales, algunas de las cuales yo ya he mencionado aquí. Una de ellas, la de la transparencia y la de el hacernos cargo de lo bueno y de lo malo. El del factor credibilidad, que yo repito, creo que ese es un activo que nosotros hemos cuidado mucho, de no escurrir el bulto, de dar la cara y de no mentir, que es una cosa que la gente fundamentalmente le reclama a los hombres públicos. Primer aspecto. Segundo aspecto, creo que la gente va a valorar, y nosotros lo vamos a recordar, que esta administración tuvo que hacerse cargo de situaciones muy complejas desde el inicio, como por ejemplo la pandemia, que fue una circunstancia absolutamente inesperada, que retrasó todos los planes de gobierno, que se gestionó de una manera, a mi juicio, absolutamente acertada, como creo que lo reconocen la mayoría de los uruguayos, como se reconoce en la región y como se reconoce en el mundo, y que después, a raíz de esa forma exitosa de gestionar y de salir de la pandemia, eso permitió que pudiéramos optimizar el tiempo de administración que quedaba, allá por el año 2021-2022, y creo que se inició un proceso de recuperación que ha sido sostenido y que, en función de que aquellos polvos trajeron estos lodos, es decir, en función de que habíamos gestionado bien la pandemia, no habíamos cerrado completamente la economía, cuando otros nos reclamaban que hiciéramos cuarentena forzosa y obligatoria, bueno, la recuperación de la economía fue más rápida de lo que muchos y los propios economistas proyectaban. Tanto es así que hoy estamos en un proceso de generación permanente de nuevos puestos de trabajo, de baja de la desocupación y ya de recuperación del ingreso, después del impacto social que sin duda la pandemia tuvo, ¿cómo no lo iba a tener? Y en ese proceso estamos. Me remito a los indicadores, ¿no? Y me remito a las estadísticas del Instituto de Estadística. Y yo creo que eso la gente lo va a valorar. Creo que eso la gente lo va a valorar. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero me parece que hemos tenido un gobierno que se hizo cargo,
que nunca perdió el control ni el dominio de la situación, que marcó un rumbo, no se apartó de él, que enfrentó desafíos muy severos como el de la pandemia, como el de la crisis hídrica después, y que estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Y cuál es el debe? ¿No hay ningún debe? No, muchos. Yo te decía hoy, Tomás, o decía hoy hablando del INAU, y lo que dije respecto al INAU es aplicable respecto al gobierno. Desde luego que la tarea de gobernar es una tarea desafiante, donde hay avances, retrocesos, marchas, contramarchas, desafíos que en todo caso se vuelven más complejos a la hora de poder concretarlos, entre otras cosas porque uno nunca tiene la suma del poder. Y por suerte no la tiene en democracia. Depende de los acuerdos hacia dentro de la coalición. Y nos pasó a todos. Le pasó al Frente también, que es un partido político, pero que sin embargo es una coalición de partidos. Yo era legislador de la oposición en ese tiempo. Y todos recordaremos muy bien cómo muchas veces proyectos que impulsaba el presidente Mujica o el presidente Vázquez se demoraban o se frustraban porque no había acuerdo entre los comunistas y Astori. Y bueno, y la democracia se nutre de eso. Claro. Entonces, desde luego que aquí el 100% nunca puede concretarse. Y menos con un gobierno que en los hechos el tiempo real de administración y de transformación empezó 1 año y medio después. Pablo, ayer entrevisté a Laura Raffo para un programa que está pronto a emitirse en Seré Curioso de BTV. Sí. Y ella se autopercibe como la continuidad del gobierno de Lacalle Pou. O sea, su opción, su precandidatura es, a su juicio, la continuidad de este gobierno. Entonces me pregunto, si ella es la continuidad, ¿qué es Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia y el dirigente al que tú apoyás? Porque da la impresión que sería Delgado la continuidad, ¿no? Es quien trabaja más estrechamente con Lacalle Pou. Entonces, al nacionalista que está indeciso, ¿por qué se le dice que la opción es Delgado? Yo creo que hoy, en algún sentido, la continuidad somos todos, digámoslo muy claramente, porque no hay ningún precandidato, ni sector, ni agrupación, por pequeña que sea, hoy dentro del Partido Nacional, que reniegue del gobierno que encabezó Luis Lacalle Pou. En otros tiempos de la vida del país y en otras etapas donde el Partido Nacional gobernó, sin embargo, no se dio esa unanimidad de conceptos o de visión. Creo que hoy estamos todos alineados detrás del gobierno y orgullosos de la gestión que hemos llevado adelante entre todos. Me parece que ese es el punto de partida. A partir de allí, desde luego, yo creo que es bueno tener opciones, definir distintos perfiles, abrir un abanico, una oferta electoral que sea lo suficientemente diversa y rica como para que la gente pueda optar. Ahora, los matices, si Laura se autodefine como la continuidad del gobierno y en su derecho está, bueno, sin duda Álvaro es el gobierno. Claro. Porque Álvaro Delgado ha cumplido una labor, creo que toda la ciudadanía lo ha visto, de ser el gran articulador dentro del Poder Ejecutivo, de ser... Yo como presidente del INAU puedo dar testimonio de cuando uno tenía un problema que solucionar o tenía que coordinar con otro ministerio, necesitaba el apoyo del Poder Ejecutivo, era Álvaro Delgado el que estaba permanentemente recibiendo nuestros planteos, coordinando, articulando. Bien. Te quiere saludar Jorge Robinsky. Jorge. Pablo, te voy a tutear. Sí, con mucho gusto, Jorge. Porque te vas, y bueno, entonces cuando te vas, después era otra historia. No tengo preguntas, sino que me quiero despedir. Desde el comienzo de la democracia de nuestro país yo he tenido contacto con todos los presidentes. Tú sabes bien por qué, porque ya lo hemos hablado. Yo fui un interno del Consejo del Niño, o lo nombraste, o el INAU. Y he seguido, por lo tanto te he seguido a ti. Como a todos. En realidad, debo decirte que me siento orgulloso de que esta institución, en los distintos gobiernos, hubo una preocupación para resolver. Y tú lo has reafirmado esto, lo que da un valor institucional a este tema. Y un detalle que yo aprendí, entré a los 5 años, me fui a los 10. O sea, tuve 5 años preso, siempre lo digo yo, como niño. Y salgo... Estuve en varias situaciones, pero eso no viene a lo que te quiero decir. Salgo y descubro algo que después me conduce durante toda la vida. Que nada supera a la familia. Absolutamente nada supera a la familia. La familia es el eje de todo lo que nosotros necesitamos. Y te digo con orgullo que un ex del INAU, para que se me entienda, de la época de Adela Reta, para que tengas una idea, un ex aprendió la importancia que tiene la familia en el Estado, es decir, en nuestra nación, a través de ese proceso que yo vi. Por eso nunca lo descuidé. Te seguí a ti. Te deseo lo mejor. Eso significa que sé lo que has hecho. Te deseo lo mejor. Lo demás hace a la política. Estamos hablando
entre dos personas que saben lo que están diciendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. El agradecido soy yo. Yo te conozco bien, conozco tu historia de vida. Me merece un enorme respeto y más que respeto, casi diría admiración. Y creo que además tu ejemplo, como el de tantos otros, yo conozco mucha gente que hoy ocupa posiciones de enorme relevancia en distintos ámbitos de la vida nacional, que no voy a dar nombres porque capaz que no estoy autorizado, pero gente que nosotros conocemos bien, algún economista muy famoso, de los que todos conocemos, gobernantes, empresarios exitosos, que igual que Jorge, en algún momento de su vida, quedaron a cargo del Estado, estuvieron institucionalizados en el Consejo del Niño, en el INAM, en el INAU, y me parece que eso define mucho la calidad de sociedad que nosotros tenemos. Y es la demostración de que se puede salir adelante y llegar lejos habiendo sido parido de ese sistema, ¿no? De la misma forma que decimos, tenemos expresidentes que fueron alumnos de escuela pública y después son egresados de la Universidad de la República, ¿no? Y cómo el ascenso social en el Uruguay es posible y el Estado lo posibilita a través de los distintos sistemas, ¿no? Del sistema educativo formal, del INAU, de todos los dispositivos que componen el Estado uruguayo. Creo que tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de eso. Y lo otro que decía Jorge, que es de enorme importancia, que es el valor de la familia, y él sabe por qué lo dice. Sin duda, el Estado y el INAU, que cuida bien, que protege bien, que garantiza los derechos básicos cuando un niño ingresa a un centro 24 horas y se da toda esa calidad de atención maravillosa. Ahí está la labor de esas personas más invisibles que mencionabas hoy. Sin embargo, todo eso llega hasta un determinado lugar. Pero después no llega a donde se tiene que llegar en términos del calor y de lo que el apego, que sin ninguna duda es una familia la que está en condiciones de proporcionarlo. Por eso esto de trabajar por la revinculación familiar desde el inicio, como decíamos al principio. Pablo Audala, ahora dirigente político nacionalista, gracias por esta charla en Buscadores. No, a ustedes, estuvo muy lindo, gracias por invitarme y que se repita. A las órdenes.